buenas noches, buenos días. Metrópolis de nuevo recordando un acontecimiento que cada año desde el 1998 recordamos aquí en este programa. Hoy vienen otros compañeros, nos hace falta el señor Vargas, naturalmente. Juan Vargas y otros compañeros que ustedes son un equipo. Claro, que se van turnando y qué bueno. Y siempre que nos toca anunciar y recordar estas actividades, tenemos un abrazo muy especial para una persona que nos ve, que se llama Brunilda Amaral Oviedo. Hoy también vamos a hablar del Festival de Documentales que se inicia el día 13 y que tiene una novedad y una particularidad muy, muy atractiva que se va a presentar en distintos lugares de la ciudad. No voy a adelantar nada, sino que la joven que viene a invitaros lo dirá. Lázaro García, Benito Fernández, ustedes son testigos, participantes y no pierden la militancia ni la responsabilidad de recordar a las nuevas generaciones lo que ocurrió. Algo que ayer decía Luis Gómez aquí, recordando a Manolo, que es muy fácil y a veces complicado evaluar hechos históricos ahora nosotros aquí. Porque yo iba a decir que es un hecho, el del 9 de febrero, que ahora tú lo analizas y es absurdo. Tú dices, pero ¿y por qué? En ese momento de transición, ¿por qué ocurrió? Entonces, bienvenidos, Benito Fernández, Lázaro García. ¿Qué novedades tenemos en este aniversario? Por edad. Bueno, este año se cumplen 48 años ya de ese genocidio que se cometió contra la flor de la juventud dominicana, de los estudiantes, que reclamábamos que se le entregaran los recursos a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, apoyo al movimiento renovador universitario que bajo los vientos de la Revolución de Abril del 65 había logrado por fin erradicar, sacar de la universidad a las autoridades trujillistas que estuvieron enquistadas en esa alta casa de estudio, a la sazón la única en la época, y además por la salida de las tropas norteamericanas que ocupaban el país y específicamente ocupaban la mayor parte de los planteles escolares de la época. Benito, tú señalaste como un genocidio, pero es bueno que el público televidente sepa que al ametrallarse ahí salieron como 40 y pico de personas heridas. Y de ahí y 3 muertos en el momento. Amelia, ¿cuáles fue? Pero otros murieron. Sí, murieron 3 instantáneamente ahí en el escenario. Y Amelia, una jovencita de 14 años de edad. Amelia Ricard Calventi. Ricard Calventi salió herida, un balazo le perforó los riñones. La familia logró sacarla del país y no obstante los esfuerzos que se hicieron, el 3 de marzo de ese mismo año falleció en San Antonio, Texas. Fallecieron 4 en el momento, es decir, y hubieron 40 y tantos heridos, entre ellos 2 que quedaron que la doctora mencionaba, a Brunilda Amaral y Tony Pérez, quienes quedaron en silla de ruedas desde entonces, siendo un ejemplo digno, diría yo. Un hecho como de resistencia y de firmeza. Es importante que se sepa que un acontecimiento como ese, que para mí personalmente no le encuentro justificación, por suerte no se ha vuelto a repetir. Sí, bueno, déjame decirte pero algo. Yo quisiera, porque para nosotros es conocidísimo, pero yo quisiera el contexto, que ustedes explicaran de verdad. Antes pasábamos aquí un fragmento del documental de René Fortunato donde se oye los disparos en vivo. Se ve el asunto de Ginás. Bueno, pero explíquenle a las personas, a los televidentes, ¿qué pasó? ¿Cómo fue?
Pero la situación fue lo siguiente. Estamos en el 1966. Exacto. Sí. Como dice Benito, El país intervenido. Sí, las tropas norteamericanas ocupaban escuelas y por tal razón no había iniciado el año escolar. Con motivo de la reforma universitaria, el gobierno no reconocía la universidad ni las autoridades universitarias. Aparte de eso, la exigencia principal era que se reconociera la autonomía de la universidad y las nuevas autoridades. Y la universidad no recibió un centavo hace un tiempo. Los profesores no cobraban. Claro, en esa época los profesores y los empleados eran patrióticos, porque no recibían dinero y seguían trabajando. Y eso fue lo que motivó que primero era el 9 de febrero, el 2 de febrero y después se cambió para el 9. Ahí sucedió lo que conocemos, el ametrallamiento. Pero alguien convocó esa manifestación. Bueno, Eso Federación de Estudiantes Dominicanos, exacto. Fragua, el BRUT, el Bloque Revolucionario Universitario Cristiano, Unión de Estudiantes Revolucionarios UER, JRC, el FUR, que era Frente Universitario, que era el frente que era del PRD. ¿Ustedes estaban en el bachillerato o en la universidad? En el bachillerato. ¿Quién los convocó? ¿Ustedes pertenecían al BRUC, al FUR? Yo era el secretario general del Comité Central de la UER en ese momento. Unión de Estudiantes Revolucionarios. Unión de Estudiantes Revolucionarios. Hoy UNER. Que después se transformó en UNER, en una evolución que hubo a cabo de varios años. Pero es algo importante que yo quería destacar en esto. Fíjense, esos acontecimientos, primero, las condiciones que estábamos intervenidos. Y segundo lugar, que este hecho fue el primer genocidio contra estudiantes que se dio en esos años. Pero no solamente, pero hay una parte importante, escúchame que te interrumpa. Era presidente García Godoy. Héctor García Godoy, que era el presidente provisional. Claro. Era jefe de la policía Germán Despradel Brache para ir armando, Exacto. aparte de la intervención estadounidense presente en el territorio. Entonces ustedes van rumbo a Palacio, van caminando una multitud. Sí, convocados principalmente por las organizaciones que dicen, pero principalmente por la Federación de Estudiantes Dominicanos, que ya habíamos acudido en otras ocasiones a reclamar el presupuesto para la universidad, porque la universidad estaba siendo asfixiada, porque no había ni dinero ni para comprar tizas, no se le entregaban los recursos, sino que el gobierno y los interventores reconocían a las autoridades que habían sido desplazadas de la universidad. Entonces, lo principal era el reconocimiento de las autoridades del movimiento renovador universitario, que lo encabezaba el rector, era el ingeniero Aybar Nicolás, Andrés Aybar Nicolás, y la federación, el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, que era Amin Abel Hasbun, que fue quien encabezó ese movimiento. Entonces, lo que le decía, dándole continuación, el primer genocidio que se dio contra estudiantes en esa década fue aquí en Santo Domingo, ese primero. Luego se hicieron réplicas mayores en México, en Tlatelolco, y luego en París, en Francia, en el 68. ¿Cómo comienza? Porque hay algunos que dicen que fue algo absoluto, un incidente aparte de las demandas de ustedes que provocó el ametrallamiento. Que fue a un policía que se le cayó un frío o algo. Romeo Ginás, o sea, había una comisión que iba a hablar con el presidente García Godoy. Y hubo un tiempo de que uno no sabía nada. Y bajó el compañero Romeo Ginás a hablar con los estudiantes. Entonces, cuando él se para en la tribuna a explicarle a los estudiantes lo que estaba pasando, un policía lo empujó. Entonces ahí vino, cuando lo empujó, hubo una persona que comenzó a tiroteo y una persona lo jaló. Por eso se salvó, porque una persona de abajo... En el audio dice, tírale. Sí. Dice, bolsean a una gente de la policía, tírale. Por suerte ahí estaba la agencia Reuters, que fue quien hizo la grabación de todos los incidentes que están está un incidente que señalaba ahorita, que René Fortunato los rescata. Pero nosotros lo tenemos también de la agencia Reuters, que está está narrado en la voz de Jesús Rivera. De Jesús Rivera, un locutor que era muy famoso, claro. Muy bueno en esos tiempos. Entonces, cuando ustedes estaban, cuando empieza el tiroteo,
Ahí en Ahí ese mismo. momento. Inmediatamente empujan al compañero Romeo Ginás, quien viene a informar por largos ratos que teníamos esperando la comisión que estaba en Palacio para hablar con el presidente, con García Godoy, y el por qué no había sido recibido. Era que el presidente no había llegado al Palacio. Fue que se produjo el ametrallamiento. Comenzó inmediatamente, empujan a Romeo Ginás, inmediatamente comenzó. Parecía aquello un campo de batalla. Tuve la persona en el suelo. Sí. Es decir, eso Quizás no sabían ustedes cómo defenderse. no, Eso fue el una instinto, Bueno, el instinto solamente- juvenil fue que prácticamente salvó a la gran mayoría ahí. Porque pudo haber Sí, sido un porque hubo una genocidio. voz de compañero que murió, Martínez, y otro, dice, al suelo. Y la gente entonces se tiró al suelo, pero quizá un poquito tarde para los compañeros que cayeron. Porque al principio fue la gente corriendo, imagínate, estudiantes jóvenes, corriendo, cuando dijeron al suelo, se tiraron al suelo, pero ya... en ¿Se ese enteraron momento- ustedes ahí de lo que pasó con Amelia Ricard Calventi, con las otras víctimas, lo que le pasó a Brunilda, a todos en Bueno, ese momento? El momento fue de gran Confusión, desconcierto sí. y confusión, naturalmente. La mayoría eran muchachos que oscilábamos entre 14 y 18 años, y quizá 20, porque habían algunos, los estudiantes universitarios, que en esa época vale el dato de que apenas habían 3.000 y pico de estudiantes universitarios. Nosotros estábamos como estudiantes secundarios, que éramos el relevo de ellos hacia la universidad, y por tanto, en un acto de solidaridad, estábamos luchando por lo que ellos, porque a nosotros nos tocaba ingresar a la universidad en los próximos años. Por eso, incluso cuando sometimos a través del Senado de la República un proyecto de ley que declara el Día Nacional de la Solidaridad Estudiantil, porque fue un acto de mucha solidaridad y donde una de las pocas veces en que ha habido una unidad uniforme, completa de todo el movimiento estudiantil en sus diferentes vertientes, fue en ese hecho. Cuando regresemos nos van a informar los actos para conmemorar el 9 de febrero, que no se repita. ¿Cómo van a conmemorar ustedes este 9 de febrero? ¿Qué actos tienen previstos? Bueno, este año es especial porque el día 9 cae domingo. Lo vamos a hacer el día 10 frente al Palacio Nacional, donde ocurrieron los hechos. Siempre hacemos un acto, invitamos a... Lo van a hacer el 9. El 10, 10. ¿Y por qué? porque cae el lunes. Y ¿Y además prefieren para que- el lunes? El lunes Sí, porque para que puedan participen acudir los estudiantes de la UAS y eso. Y- Entonces va a ser el tradicional acto de recordación y luego nos vamos a la tumba de Amelia, donde hacemos el acto en la tumba, ¿Dónde está la tumba? en en el viejo cementerio. cementerio de la San Avenida Bruno. Independencia. Ah, la Independencia fue. Y en la tarde hay una actividad en la biblioteca con los estudiantes y algunos grupos de estudiantes. ¿En cuál de la biblioteca? La biblioteca Pedro Mío. En la UAS. Sí. Una más. Ahí va a participar los estudiantes. y ¿Hay profesores del alguna liceo. exposición, alguna charla, un testimonio de Bueno, ustedes? siempre uno de nosotros habla Además- y explica lo que pasa, lo que pasó, la diferencia del estudiante de hoy y de ayer, el sacrificio que hicieron los estudiantes de ayer para que ellos pudieran estar hoy, así se hace. Además se va a leer la proclama que hacemos todos los años de orientación a la sociedad y las preocupaciones, principalmente que en el campo de la educación se mantienen vigentes. Además, este año ya fue aprobada la ley que declara como Solidaridad ahorita, estudiantil. de solidaridad Ya estudiantil, 9 de febrero, 9 de ya. febrero. Y ya el año que viene aparecerá en el calendario como una de las fechas del mes de la patria, del mes de febrero, porque la ley contempla que el Ministerio de Educación
el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Juventud y la Comisión Nacional de Efemérides Patria deben participar en la conmemoración y en el recuerdo de esos acontecimientos. Benito, Lázaro, nunca el general Despradel ni el presidente ya fallecido García Godoy ofrecieron la explicación de lo ocurrido. Esa es nuestra reclama, nuestra preocupación. Eso nunca... Inclusive hemos discutido hacer una acusación moral sobre porque las famosas comisiones aquellas de investigar nunca investigaron los hechos realmente. Eso nos tiene con mucha preocupación. Un chivo expiatorio a un teniente. Ah, ¿se intentó? Sí, se intentó porque la Comisión de Derechos Humanos de la OEA estuvo, es decir, fue apoderada del caso, pero es decir, por lo menos se quejaron ante las autoridades nacionales sobre ese acontecimiento, porque es importante señalar que con esa masacre se produjo una situación prácticamente de insurrección en el país. Es decir, hubieron casi 2 semanas de huelga general en el país y de enfrentamiento. Hubieron unos 12 o 13 muertos en total. Pero no vinieron las como consecuencia de eso. Luego. No, antes de la elección. Las elecciones fueron el 1 de junio. En junio de ese año. Que, fue en febrero. Sí. Y en junio, que no se celebró el 16 de mayo. Sí, el 1 de junio. Se celebraron el 1 de junio y tomó posesión el 1 de julio. Fue importante que sale ahí Joaquín Balaguer. Sí, exacto. Pero realmente no, el proceso electoral no se vio involucrado en eso, pero sí se produjeron movimientos de protesta en todo el país y hubieron actos casi insurreccionales en muchos sitios que provocaron la muerte de 12 o 13 personas. ¿Cómo reaccionó después o cómo reaccionaron los grupos estudiantiles después de ese día? Huelgas, manifestaciones, bueno, ¿qué se hizo? Hubo una huelga general que en esa época, y lamentablemente hoy no lo hay, todas las fábricas tenían sindicatos y se unieron a la protesta con la huelga general, que duró más o menos 15 días. Y era una situación como abril, como la revolución de abril, la gente... ¿Se extendió al país? Sí. El país. Repercutió en todo. Incluso el gobierno se vio precisado hacer algunos cambios. Incluso el jefe de la policía... Lo cambiaron, pusieron al general Morillo López como jefe de la policía. Hicieron algunos cambios. E incluso fruto también de esos acontecimientos, luego las pugnas que habían en el sector militar. Y en eso Harlet Herman, en un libro que escribió que se llama El Eslabón Perdido, creo. Sí, sobre García Godoy. Sí, da unos datos. Y aquí en este mismo programa con el general Félix analizábamos, él daba una serie de datos del comportamiento que había hacia lo interno de los militares que se negaban a acatar las órdenes de García Godoy de salir del país después de los acontecimientos del 19 de diciembre en el Hotel Matún. ¿Cómo se han mantenido unidos ustedes? ¿Hay alguna asociación, un grupo? 9 de febrero. Sí. Bueno, yo diría que nosotros somos un ejemplo. En el comité permanente no hay presidente ni secretario. Los integrantes somos de distintos partidos. PRD, PRD, de izquierda, reformista. Y hablamos de todo menos de política partidista, sino de los hechos. Inclusive si usted ve el documento que nosotros redactamos todos los años, exigimos todavía que la educación llegue a los pobres, tal cosa. Fuimos los que mantuvimos más tiempo la lucha por el 4% a la educación. Pero con la misma responsabilidad que nosotros exigíamos el cumplimiento del 4%, con esa misma responsabilidad felicitamos al gobierno, el presidente el año pasado por la aprobación. Pero también este año vamos a exigir otras cosas. Es decir, que la lucha de nosotros se mantiene, a pesar de, como dije anterior, que hay periodistas, y nos mantenemos unidos sobre una causa. Balaguer que le dio el 4%, en la época de Balaguer, sí, el 4%. No, la ley. No, la ley. Porque Balaguer le dio el fuero de la... a la UAS, medio millón, es otra cosa. Dice el 5% pero del presupuesto nacional. Del presupuesto no nacional. Del PIB, que es el Producto Interno Bruto para la educación, sí. que no universitaria. Sí. Esa es la diferencia.
No, y además, esta ley del 4% data del primer gobierno de Leonel Fernández, el 97, pero que nunca se aplicó. Él siempre se negó a aplicarla, a pesar de que fue una ley que se dio en su primer mandato de gobierno. Que ya era del Producto Interno Bruto. Del ¿o Producto Interno Bruto. El 4% Eso se mantuvo, para la educación general. esa lucha mantuvo del 97 hasta el año pasado. Lo del 5% era exclusivamente para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, nos queda convocar a las actividades, que ustedes El próximo recuerden día las 10. actividades para el próximo día 10 y el año próximo estaremos con ustedes. Entonces recuerden las actividades. Exactamente. Sí. El día 10. Bueno, el día 10, comenzando a las 8:30 de la mañana, en la universidad se izará la bandera media asta en señal de duelo de la comunidad universitaria con relación a los mártires del 9 de febrero. Y luego a las 9:30 a 10 estaremos frente al Palacio desarrollando el programa donde se leerá el documento posiblemente leeremos también la ley que declara el día 9 de febrero como Día de la Solidaridad Estudiantil. Posiblemente siempre toman la palabra alguien de las autoridades universitarias. También esperamos que el presidente de la Comisión de Efemérides Patria diga algunas palabras. Y este año va a leer el documento, ese documento que no lo va a leer el recién galardonado Premio Nacional de Literatura, el compañero Tony Raful, que es parte del grupo del comité. Claro. Pues muchas gracias. Bueno, pero antes de finalizar yo quiero claro que sí. Yo tengo un botón aquí, que es nuestro logo, nuestra señal. Y yo quiero regalarle este botón a usted. Eso es un honor. Muchísimas gracias. Ok, gracias a usted por haberlo recibido. Claro que sí. Voy a regalarle este a él. Porque, pero vamos a dejarnos los puestos. Claro que sí. No lo enfocaron, pero... No, pero ahorita lo pusieron ahí, lo tenían puesto. Regresamos de inmediato con botón. Hace unos minutos que el presidente Danilo Medina recibió en su despacho al ministro de Estado de Comercio de España, el señor Jaime García Legaz. El señor García Legaz estuvo acompañado del excelentísimo señor embajador de España en el país, el señor Jaime Lacadena, mientras que el presidente Danilo Medina estuvo acompañado del ministro de la Presidencia, señor Gustavo Montalvo. Vamos a conocer parte de los detalles tratados por el presidente y el señor García Legaz de su propia voz. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de atender este encuentro informativo. La reunión ha sido una reunión pues muy satisfactoria, muy fructífera. El motivo de la reunión es pasar revista a las relaciones económicas, comerciales, financieras entre República Dominicana y España. Somos dos naciones hermanas, dos naciones que compartimos muchísimos asuntos en común y además en el plano económico y comercial, que es el asunto del que yo tengo responsabilidades en el Gobierno de España, nos interesaba valorar la situación de la inversión española en República Dominicana y también trabajar en qué más podemos hacer por potenciar la inversión española en República Dominicana. Como todos ustedes saben, España tiene una inversión aquí en República Dominicana de 4.500 millones de dólares
que genera de forma directa 70.000 puestos de trabajo, más otros muchos miles de forma indirecta. Las empresas españolas están muy satisfechas de su inversión en República Dominicana, muy orgullosas de contribuir también a la economía de la nación y a la prosperidad y la creación de empleos, pero todavía hay muchos asuntos en los que podemos trabajar los dos gobiernos para fortalecer la inversión española aquí en República Dominicana, y hemos repasado algunos de ellos. Hay dos asuntos en los que queremos trabajar para reforzar el marco jurídico que traiga más inversión española. Uno de ellos es la rúbrica del convenio para evitar la doble imposición, que es un convenio que está ya en las últimas fases de ratificación parlamentaria y que queremos que sea una realidad en apenas unas semanas. También están en marcha algunos convenios con financiación española para financiar proyectos aquí en República Dominicana, en concreto proyectos muy importantes desde el punto de vista social, proyectos para llevar el aprovisionamiento de agua potable y mejorar los servicios públicos en algunos puntos. Son convenios que, insisto, financia el Gobierno de España a través del Ministerio de Economía y que también serán objeto de firma en las próximas semanas. Hemos pasado también revista a la situación del sector hotelero en España, español, aquí en República Dominicana. Como todos ustedes saben, el 75% de la inversión que hay en el conjunto del sector hotelero corresponde a empresas españolas. Las empresas están muy satisfechas con su operativa en República Dominicana y lo que queremos es que sean más los proyectos de inversión, más el número de hoteles que amplíen la oferta de servicios turísticos y que contribuyan a reforzar lo que ya es una realidad, que es que República Dominicana es hoy en día pues una potencia mundial en el ámbito del turismo y puede todavía tener un recorrido adicional de la mano de la inversión de empresas españolas. Estos son básicamente los asuntos que hemos abordado. Por tanto, ha sido una reunión muy satisfactoria. Nosotros estamos muy agradecidos a la Presidencia de la República y a todo el Gobierno por el apoyo y la colaboración que siempre nos brinda, y desde luego por parte española pues esta colaboración va a seguir siendo máxima con una implicación total para el buen fin y la buena marcha de las relaciones económicas y comerciales bilaterales. Acaba de convencer. Mira, cuando aquí presentamos la primera encuesta sobre migración, los datos daban cuenta de 1.000 nacionalidades que conviven aquí. Nos sorprendió muchísimo. Y hoy con Ana Paola Van Dalen comprobamos una vez más que aquí esto es una especie de Babel de nacionalidades y eso es muy, muy bueno. Ana Paola Van Dalen se ha propuesto hacer el primer festival de documentales en la República Dominicana, RDoc, con Alejandro Andújar. Y vamos a conocer los detalles de este festival y vamos, como decía al principio, a visitar salas de cine que usted no pensó que podía visitar y sobre todo a ver calidad. Bienvenida, Ana Paola. Me llama la atención que el documental no tuviera espacio nunca en las salas de cine y ahora ustedes con RDoc le van a hacer que tenga por lo menos espacio en la cabeza de cada uno de nosotros. Bienvenida, cuéntanos la historia. Exacto, muchas gracias por invitarme a su espacio. Bueno, exactamente como estabas contando, nos dimos cuenta, Alejandro y yo, que el cine documental era ese cine que no tenía espacio de distribución, espacio de difusión, que muy pocas veces uno puede verlo en las salas, ¿verdad? Que los festivales de cine y las muestras de cine siempre le guardaban como un espacio de segunda, ¿no? Aquello como, bueno, vamos a proyectar un par de películas de cine. También nos llamaba la atención, un par de películas de documentales, perdón. También nos llamaba la atención que hay en todo el resto de países existen festivales de cine dedicados en exclusiva al documental. Entonces dijimos, bueno, vamos a armar
un festival dedicado en exclusiva al documental, en el que solo se vean películas documentales y entonces poder decir y poder decirle a la gente que el documental es una película, ¿verdad? Una afirmación tan sencilla como esta muchas veces genera confusión, la gente muchas Los veces... documentales duran menos de 5 o 10 minutos. No necesariamente. No necesariamente. Eso, ahí yo creo que Eso Ana es Paula documental. tiene que explicar, Exacto. porque primero existe la percepción que el documental siempre va a ser instructivo, educativo y Exacto, aburrido, Exacto. que tiene que ser muy largo y que no tiene texto. ¿Qué es un documental? Exacto. Normalmente se asocia al cine documental o se suele asociar al documental con esas películas, como tú decías, de tipo educativo, divulgativas, de la naturaleza, de la historia, en donde hay una voz en off que va contando cosas de forma aburrida. Eso es lo que mucha gente tiene en la cabeza cuando piensa en el documental, ¿verdad? Pero el cine documental es cine, como su nombre indica. Eso quiere decir que es una película. Una película documental tiene personajes, tiene una historia, tiene una idea, una sinopsis, una premisa, un contexto, tiene muchos elementos iguales que en la ficción. Simplemente lo que muestra es real, ¿ok? O sea, es, bueno... Basada en O sea, hechos. no puede basada, haber ficción. Es real. Es real. No puede haber ficción en un documental. Bueno, claro, luego dentro del cine documental a veces se puede mezclar documental y ficción, igualmente también el documental puede ser muy laxo, ¿no? Quiero decir, hay una línea muy delgada que a veces uno cruza de un lado a otro, ¿no? Pero bueno, esos son formas de acercarse a un tipo de cine y en el que cada uno puede explorar. El documentalista quizás de este lado más conocido ahora mismo es Michael Moore, Exacto. pero en el siglo pasado los regímenes de fuerza tenían documentalistas fabulosos. En España había extraordinarios documentalistas y en Alemania ni se diga, con esa mujer que fue pionera, y además se exhibían antes de las películas. Era una campaña de propaganda, Claro, o un instrumento para la propaganda, ¿no? exacto, pero bueno, eso es un poco ligado al uso que se hacía, ¿no?, propagandístico, pero nosotros queremos un poco romper con esa idea y decir y mostrar sobre todo que hay películas documentales que te pueden hacer reír, hay películas documentales de suspense, hay películas documentales que son comedias, dramas, todo tipo de películas. ¿Y el festival son varios días o es Sí. un día? El ¿Cómo festival se es- desarrolla? Exacto, el festival RDoc empieza el día 13 y termina el 21. Del 13 al 21 de febrero, durante todos esos días, vamos a estar proyectando películas en 5 sedes. Hay 5 sedes. Las tenemos- mismas que se van a estar... Bueno, en estas 5 sedes habrán películas distintas, entonces la persona... pero el no se espectador- mudan unas a otras. Exacto. Entonces, Para uno poder verlas todas y el que quiera verlas todas. Exacto, exactamente. Una misma película se va a pasar varias veces, de tal forma que si uno no pudo ir a verla... No, y si yo la el veo y lunes, me gusta para recomendarla, Exacto. digo, di los lugares. Las donde se- sedes van a ser la Cinemateca Dominicana, ahí en la Plaza de la Cultura, la sala emblemática de Santo Domingo, a la que nosotros tenemos un cariño y un respeto, porque es una sala que hay que Claro. fomentar. El horario en la Cinemateca. El horario en la Cinemateca va a ser desde las 4:30, va a haber una tanda a las 4:30, una tanda a las 6 y otra a las 7:30. ¿Todos los días? Todos los días. Pero ustedes se han atrevido mucho. Sí, ¡Qué sí, maravilla! Luego tenemos buen en apoyo. el Centro Cultural de España todos los días 2 tandas. Tenemos las una mismas tanda horas. a las 4 y una tanda a las 6:30. Luego tenemos en el Centro Cultural Banreservas, también en la zona colonial. Muy linda sala. Sí, Tienen- y nueva y Sí. muy confortable. También vamos a estar proyectando películas allí todos los días, 2 tandas, 5 y 7. Luego en el Centro de la Imagen, en la zona colonial, ellos también nos apoyan, tienen una sala pequeña pero muy agradable, y entonces ahí también vamos a estar proyectando películas. Y la Alpargatería, que es un bar, restaurante que también funciona a veces como centro cultural, y allí vamos a estar haciendo una proyección especial ¿Y de dónde los queda? cortometrajes. En la Salomé Ureña. ¿En colonial. qué área? Salomé En la Ureña. Salomé Ureña. Con lo cual nosotros lo que estamos haciendo es un circuito de cine.
¿vale? Entonces habrá un mapa y unos horarios y todas las personas podrán desplazarse de una sala a la otra a pie. Eso nos hacía mucha ilusión a Alejandro y a mí, Claro. poder ofrecer algo en el que la gente pueda ir caminando de una sala a la otra. ¿Cuántas y en la películas se van zona a pasar colonial. en total? Tenemos 40 películas seleccionadas, pero, ojo, 40 películas quiere decir que tenemos 28 largometrajes y 13 cortometrajes. 28 largometrajes que son de una duración entre 40 y 120 minutos y los cortometrajes que duran menos de media hora. Y Que ¿es se pagando presentarán el acceso? antes del largo. No, lo que vamos a hacer es proyecciones especiales de los cortometrajes. Para nosotros también reivindicamos mucho, bueno, reivindicar suena medio raro, pero fomentamos también el acercamiento al cortometraje, porque un cortometraje también es una película. ¿Sí? Todo el mundo suele asociar la película con la ficción, que dura 2 horas. Un cortometraje puede durar 10 y es una película. Y es igual. gratis el acceso. Todas las actividades que nosotros estamos haciendo son gratuitas, de acceso libre. Cualquier persona puede ir, eso para nosotros es muy importante. En todo, es a partir de las 4. En todas las salas es acceso libre y gratuito. Eso también desde el primer momento Alejandro y yo queríamos hacerlo así. Es nuestra forma de hacer las cosas, es nuestra línea editorial. Queremos que vaya todo el mundo. Cuando regresemos, tú nos vas a decir algo que yo pensé que tu amigo íntimo Luis te iba a preguntar. ¿Cuáles son los documentales que se van a exhibir? Quizás no los recuerde los 40, pero Sí, tienes que motivarnos me los con sé algunos. todos, me los sé Regresamos de todos. inmediato Bueno, vamos a con contarles. el Festival de Documentales RDoc, el primer festival de documentales. Déjame decir que yo voy a coger unas vacaciones con esto. Para ver esto. La dificultad de la producción era porque el dinero no llegaba a tiempo. A veces nosotros cogíamos dinero prestado a los intermediarios hasta el 20 por 1. Teníamos que venderle la cebolla al precio que ellos querían que se la vendiera, no a como estaba. Por esa forma, la cebolla madura venía un aguacero y se nos podría. En vez de nosotros poder subsistir como agricultores, estábamos desapareciendo. Le estamos colocando dinero como en un grande para financiar. Porque lo que importa es que ustedes puedan trabajar. Lo que importa es que podamos crear empleos. El financiamiento del gobierno fue de 12 millones y medio. 6 millones y medio para la siembra de cebolla y 6 millones para protección de un cuarto frío de la cebolla. Benefician alrededor de 700 y pico de personas con el financiamiento del gobierno. Eso me está beneficiando, que cuando yo voy a buscar gente para limpiar la cebolla, no tengo ningún inconveniente. Tenemos un promedio de producir 50 quintales por tarea. Y vamos a producir, porque cuando hay financiamiento se puede comprar todo lo que hay que implementarle al producto agrícola, como es la cebolla, a tiempo hay producción. Nosotros vendemos la cebolla en un precio bueno y podemos pagar nuestros préstamos, comer nosotros, nuestros hijos. Una cebolla que va a salir del campo al almacén y del almacén al consumidor. No, pero Mira, cuando oigo la cifra, 40 documentales, tú dices, pero aquí no hay 40 documentales. No los hay. Es internacional entonces. Dinos algunos de los títulos. sí, el festival es internacional, como decíamos, entonces tiene películas de América Latina y, bueno, de toda América Latina. Lo hemos dividido en varias secciones, y entonces es competencia, hay un jurado que escogerá las mejores de América Latina, de Centroamérica y Caribe, de República Dominicana y al mejor cortometraje. Entonces, por ejemplo, alguno de los títulos. En lo que concierne a República Dominicana, Blanco,
la película Blanco sobre los albinos en Constanza, con la cual vamos a hacer la apertura del festival el día 13 a las 8 en la Cinemateca. Está todo el mundo invitado. Luego también está Carmita, de Israel Cárdenas y Laura Amelia Guzmán. Ya han estado aquí con nosotros. Exacto, Carmita, la vamos a presentar también. Bajo las carpas, de Joane Gómez, una realizadora, una documentalista dominicana. Luego está 6 días en Brasil y Somos Buzos. Somos Buzos es de una directora, Isabel Carbonell. Ella vive fuera del país, pero va a venir expresamente para participar. ¿Cómo en el recibieron la festival. propuesta los directores, los Eso, documentalistas? claro, nosotros... ¿Se sorprendieron? Bueno, no, porque lo estaban esperando, en el fondo también. O sea, cuando nosotros nos acercamos a los realizadores que hacen documentales, lo están esperando estos espacios de difusión, ¿no? Están esperando que se puedan ver. Que ese es otro drama de los sus documentalistas. películas. Si no consigues una gran cadena de televisión, por ejemplo, o te obligan, o obligas a las empresas que exhiben películas a ponerlo antes, tú no tienes dónde verlo. Bueno, suerte exacto. ahora la magia del internet, quizás. ¿Cuántos países participan? Sí, tenemos 40 películas, entonces, por ejemplo, de Venezuela, de Chile, de Argentina, De Cuba, de México. de Cuba, de México, de Puerto Rico, de Nicaragua, de Honduras, es que yo creo que hay de todos, de Perú. Por ejemplo, de Perú está viniendo Javier Corcuera, que es un gran documentalista. Él presenta su película Sigo Siendo. Javier Corcuera lo hemos invitado, el Festival RDoC ha invitado a Javier Corcuera a que venga a participar. Él va a hacer una presentación de su película, va a dar un seminario también. Y de abierto a todo el Ecuador. mundo. De Ecuador también. ¿No hay restricción de con los Brasil. temas? No, tenía que ser cine documental. ¿Y de Argentina? De Argentina también tenemos, sí. De Argentina tenemos una película que a mí me gusta mucho, que se llama Una película de gente que mira películas, y es una comedia. Es una película documental en comedia. Es muy divertida y yo la recomiendo. Bueno, recomendaría muchísimas, todas. ¿Dónde verdad se es que puede todas conseguir son el programa del primer festival? Exacto. Tenemos una página web, festivalrdoc.org, y la página en Facebook, RDoc. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden hacer un me gusta y se va actualizando toda la información. Vamos a tener un programa de mano que entregaremos el día 13 en la inauguración. Le daremos un programa de mano a todo el mundo, donde podrán ver las películas, el mapa, ¿Tú puedes repetir los horarios. el día de la inauguración? El día 13, jueves 13 de febrero, en la Cinemateca, a las 8 de la tarde. Allí va a ser la inauguración y la premier de la película documental Blanco. ¿Habrá comentarios post exhibición? Sí. Preguntas con los directores. Sí, ¿Cómo vas a organizar? ¿Cómo exacto. organizaron esto? Una de las cosas que también queríamos es que, en la medida de lo posible, los directores pudieran estar presentes para presentar sus películas y recibir los comentarios. Todas las películas dominicanas van a tener comentarios, van a tener presentación y preguntas y respuestas con el público. Me he olvidado también La Montaña. La Montaña también está en nuestra selección oficial. Excelente. Sí, La Montaña, y claro, ya es un documental más conocido, Sí. lo ha visto mucha gente, le fue muy bien, es una gran película, ha podido estar en circuito comercial, pero también lo presentamos y también forma parte de la selección oficial. O sea, es que tenemos, de verdad que la calidad de las películas es muy buena. Y hay El unas- jurado es internacional. Sí, tenemos un jurado internacional y nacional. Está viniendo Adán Aliaga, es un documentalista español que ha ganado muchos premios. Él también va a dar un taller en el Centro Cultural de España. Viene una persona de Venezuela, Raúl, que él es el programador del Festival de Cine Documental de Ámsterdam, que es el festival más importante del mundo, con lo cual es muy importante que Raúl venga, porque eso quiere decir que una persona que tiene tanta influencia está viendo el panorama del país, ¿no? Está viendo qué se hace aquí, entonces él puede llevarse ideas y llevarse películas que considere interesante para ser exhibidas en festivales de Europa, etcétera. ¿Y de aquí quiénes son? De aquí, la verdad es que no lo puedo revelar Ah, bueno, todavía. claro, no lo Perdón, puedes- sí, no sí, lo sí, puedo es decir, cierto. me encantaría.
porque el martes tenemos la rueda de prensa, el martes 11 a las 10 de la mañana en la Cinemateca, vamos a hacer la rueda de prensa y allí vamos a decir, pero avanzo que es un jurado muy bueno y con personas muy conocidas de aquí de República Dominicana, del sector del cine y del audiovisual. Ana Paola, la fecha, la temporada fue escogida ex profeso. Sí, bueno, sí y no. Nosotros nos teníamos que ubicar en el calendario de festivales. En el país, en República Dominicana, hay otros festivales y otras muestras, entonces nos queríamos ubicar, claro, no podía ser iniciando el año también. Iniciando el año, pero sobre todo tampoco podemos hacerlo a la vez que lo hacen otros, o sea, un poco hay que armar un pequeño calendario entre nosotros, de tal forma que todo el mundo pueda ver buen cine a lo largo del año. Y también teniendo en cuenta los calendarios internacionales, que no coincidiera con otro festival de documentales importante. Entonces nos ubicamos en febrero. Bien, éxito, yo pienso que eso es una oferta necesaria, una oferta para el mundo de los amantes del cine, una oferta cultural y sobre todo con esa extensión de lugares. Ana Paola, felicitaciones a ti, Alejandro Andújar, y ustedes vendrán después a hablar del éxito mejor del celebración del Día de los Enamorados, porque el día 14, que es cuando ya empiezan a pasarse en todas esas áreas, ahí empieza un recorrido de enamorados. Del 14 al 21. Y acceda a la página para que tengan más información. Buenas noches y buenos días.